Dios te bendiga y bienvenido al día número 32 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me da mucho gozo y alegría como siempre que tú te conectes y tomes ese tiempo para poder juntos estudiar la palabra de Dios. En este día vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 39 y el capítulo 40. 2 capítulos solamente para este día y vamos a orar antes de iniciar. Como siempre, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra en este día. Padre, pedimos que tú seas hablando y ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad. Padre, tú conoces la vida de cada persona, Señor, que está escuchando este audio. Pido, Señor, que tú seas hablando y ministrando a sus vidas, Señor, a sus corazones conforme a su necesidad. Que tú seas obrando a su favor, Señor, dentro de lo que pueda, Señor, que ellos están pasando en este instante. Damos gracias, Señor, a ti, Señor, y gloria y honra por tu palabra, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a iniciar a leer el capítulo 39 con la versión nueva traducción viviente, la que hemos estado leyendo últimamente. Y vamos ahora a estar hablando sobre las vestiduras de los sacerdotes. Dice el título de este capítulo, Vestiduras para los sacerdotes. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata, para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del efod. Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las 2 piedras de ónice en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel como se graba un sello. Bezalel fijó las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral. Bezalel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello.
Para fijar el pectoral al efod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron 2 monturas de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los 2 cordones de oro y los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las hombreras del efod. Después hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Después sujetaron los cordones azules, los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. De este modo el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Otras vestiduras para los sacerdotes. Bezalel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa inferior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad de oro puro. Lo grabaron como un sello con las palabras Santo para el Señor, con un cordón azul. Sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés revisa el trabajo. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y presentaron a Moisés el tabernáculo completo, la carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero, curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca, y el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo. Las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes.
Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Éxodo capítulo 40. El tabernáculo queda terminado. Luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca adentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda a traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamano entre el tabernáculo y el altar. Llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos y para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el arca será completamente santo. Luego unge el lavamano y su base a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo. Así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado, así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo primero, situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima tal como el Señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó el arca, las varas para transportarla y la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso en el lugar santo delante de la cortina interior y quemó el incienso aromático sobre el altar tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. La gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Vemos en estos dos capítulos que la obra se había finalizado. Por fin, todas aquellas instrucciones que Dios le había dado a Moisés en el monte de Sinaí, dentro de aquella nube espesa que envolvía, aquella presencia que envolvía a Moisés, todas aquellas instrucciones habían sido pasadas al pueblo, habían sido dadas a Bezalel, y finalmente ellos han terminado todo este proyecto. Y vemos que al final de que el pueblo, de que Bezalel termina de construir, de formar, de armar todo esto, Moisés pasa una inspección. Y podemos ver un poco de referencia a Génesis, cuando Dios termina la obra y la inspecciona y dice que era bueno. Amén. Vemos de una manera como algo simbólico, cuando Dios termina de hacer toda aquella creación en el principio. Y cuando el pueblo termina finalmente todas aquellas de construir todas y de armar todas aquellas instrucciones del Señor para llevar a cabo el armar, el crear el tabernáculo, juntamente con todas las diferentes piezas que formaban parte de aquel lugar de adoración al Señor, donde la presencia de Dios habría de habitar. Y vemos que aquella nube que estaba en el monte de Sinaí, donde Moisés subía, escalaba para llegar a hablar con Dios, recibir palabra de Dios para el pueblo, aquella nube ahora se ha transferido a posar por encima del tabernáculo. Y cuando era el tiempo de que el pueblo se moviera, vemos un resumen aquí al final, en el capítulo 40, nos deja saber que cada vez que el pueblo tenía un viaje, aquella nube se levantaba, se elevaba y caminaba, y el pueblo seguía aquella nube juntamente con todo el campamento que se levantaba a caminar. Esa era fue una gran jornada, la del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y entraron al desierto camino a Canaán. Y vemos que todo esto sucedió en el segundo año de ellos haber salido. Ya habían pasado 2 años cuando se instaló el tabernáculo. Ahora faltan la jornada que le falta al pueblo de Israel antes de poder entrar a la tierra prometida, aquel lugar que fluye leche y miel. Muchas felicidades porque hemos finalizado ya 2 libros. Hemos terminado el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Acabamos de leer el último capítulo del libro de Éxodo y el día de mañana vamos a continuar con el libro de Levíticos, donde vamos a estar comenzando este nuevo libro. Y en este libro vamos a estar viendo un poco más a profundidad de todo
esta jornada del pueblo. Y no quiero darte más porque te espero el día de mañana para que podamos continuar leyendo la palabra de Dios juntos y leyendo y estudiando y escudriñando cada una de estos pasajes bíblicos. Gracias porque te has conectado en este día y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.